Esto es Lili en CDN. Hey, y aquí seguimos, señores, con los Economonstruos, como todos los martes. Y la verdad es que arrancamos la semana bien, como todos los miércoles, arrancamos la semana bien fuerte. Es que los Economonstruos normalmente lo tenemos los martes, pero en este año nuevo, con el Día de Reyes, los tres Reyes Magos los trajimos para acá, para debatir, y de hecho, ¿Verdad? claro, es que así que estamos, para llevar al país de verdad perspectivas confiables, criterios conscientes, humildes, sabios y sobre todo muy constructivos en función de nuestros propósitos como gobierno, como nación para el 2021. Estamos en compañía de Héctor Guiliani Curi, macroeconomista, José Alfredo Guerrero, el libertario, y Rafael Espinal, profesor. Bueno, ya ustedes saben que Rafael tiene una lista larga de encomiendas. El encomendado. Y con ellos, bueno, vamos a debatir. Ese hombre es un empleado público. Ya, no, ese es un funcionario. A mí me dijo Rafael que él es escultor. Miren la obra que tiene ahí atrás. Eso y no, también. También, así como lo ves. Se están poniendo verdecitos, Rafael. Mira, pues la verdad es que, bueno, la pura verdad es que hay tantas cosas que tenemos que debatir en función de este nuevo año, un año de esperanzas porque hemos sobrevivido y superado desafíos tan grandes como los del pasado año 2020. Eso yo siento que de alguna manera nos hace sentir un poco más fortalecidos. Hemos cogido la pela, pero bueno, aquí estamos parados. Y es un año de desafíos y también, digamos, de esperanza, porque no hay de otra. Pero hay muchas recomendaciones que hacer. Tenemos muchos temas que tratar en función de lo que ustedes como expertos, como economistas, pueden recomendar a las autoridades para manejar todo tipo de desafíos y crisis que estamos empezando ya a encarar. Pero arranquemos básicamente con una medida en particular que a mí me llamó la atención y es la apertura de las iglesias. Ustedes yo sé que han sido, a excepción de Héctor, han sido partidarios de la apertura total de la economía, de los establecimientos y una serie de cosas. Hemos visto que, lamentándolo mucho, el rebrote ha sido un asunto mundial y las autoridades se han visto en todas partes del mundo, independientemente de lo que crean o creen en teorías conspiratorias o no, pero en todas partes del mundo hemos visto medidas restrictivas fruto de que la curva del contagio, digamos, el índice de contagio ha aumentado. En nuestro caso, cerca del 35, un poquito más. El fin es que, viendo toda esta realidad, toman digamos, ejecución medidas que nos parecen importantes y también son rápidas, son radicales, porque es un día a día, es un ajogue, es tú sabes, todo el tiempo una novedad, pero queremos ver coherencia en esas medidas. Y el tema de la apertura de las iglesias, siendo yo católica, reconocida como católica, aunque también muy protestante en muchos criterios, entiendo que las personas pueden rezar y tener contacto con Dios desde la particularidad de su habitación, de su casa, de su pedacito de lugar. No hay que ir a una iglesia para hablar con Dios, ni para leer la Biblia, no hay que hacerlo. Entonces, aperturar las iglesias en un momento como este, donde todas las medidas han sido extremadamente restrictivas, a mí me parece muy contradictorio en función de que hay tantas otras, digamos, situaciones donde se está cerrando, incluyendo incluso parques abiertos para el deporte. Entonces quería empezar por Rafael, a ver qué opina sobre esto en particular, porque siento que la confianza de un pueblo descansa en esa coherencia de medidas, aún sean de verdad difíciles, aún haya que apretarse la faja al máximo, pero si hay una coherencia en la medida, pues uno se siente confiado y hace el sacrificio. Pero si ve ese tipo de arbitrariedades, digamos, de cosas que no hacen mucho sentido, uno empieza a dudar, Rafael. ¿Qué tú opinas? Mira, yo pienso que las autoridades dominicanas y de otros países han estado manejando la pandemia en función de las presiones sociales, no en función del sentido común y la lógica del tratamiento que merece una pandemia que fundamentalmente para mí es un tema educativo, de sentido común, de advertir a las personas, de que las personas hagan conciencia de aquellas cosas que deben cumplir y no cumplir. Por ejemplo, esta mañana yo siempre voy al Parque Mirador, casi diariamente. Esta mañana el Parque Mirador impedía a los caminantes y a los corredores y ciclistas hacer su rutina, porque el parque estaba cerrado. Pero en la tarde abren las iglesias. Obviamente el parque es una actividad mucho menos contagiante
es riesgosa porque es al aire libre, la gente está caminando, no es en grupos, cada quien lo hace individualmente o en parejas, o en pequeñas. Y en las iglesias lo que prima es la comunidad. Si las iglesias son fundamentalmente comunidades y la comunión es juntarse todos en la iglesia a hacer el acto religioso. Entonces no tiene sentido dejarse presionar de la Iglesia Católica o de cualquiera de las iglesias para abrir una actividad que nunca debió tal vez haber sido cerrada desde mi punto de vista. Igualmente, ¿Cómo así, Rafael, que nunca debió haber sido cerrada? No, que nunca debieron. Son actividades que yo creo que cada persona con el sentido común y la responsabilidad social puede manejar el distanciamiento sin que esto sea una obligación. Por ejemplo, el trancar a las 12 del día, los últimos 3 días, tampoco creo que es una medida. Creo que es que los sectores médicos, los sectores vinculados a la medicina, al control de la pandemia, presionan al gobierno. Y lo mismo está pasando en otros países, pero que realmente la pandemia puede controlarse por otros mecanismos que no afecten tanto la vida económica. Y en Sobre todo, Rafael, que hayan medidas equitativas, digamos, que sean coherentes, o sea, todo vaca, vamos a llamarlo claro, o sea, que no haya esa ambigüedad de que, pero ven acá, como esto sí, ya que yo no, porque no me hace mucho sentido. Vamos a pasar a José Alfredo para que nos dé su opinión al respecto. José Alfredo, yo sé que tú te has declarado libertario y que se abra todo, pero no podemos, digamos, quitar de la vista que hemos tenido un rebrote importante, que hay más contagio, que a pesar de que el presidente Abinader para el país en España había señalado que estábamos en control, la verdad que no, la cosa no iba caminando igual en el sentido de que, oye, me están las emergencias ya más copadas, los intensivos más copados, se ha ido desencadenando un contagio importante. Entonces, es inminente que tenemos que parar el contagio, porque es un dilema, digamos, muy básico entre la vida o la economía. Es un dilema muy básico. Entonces, en este aspecto, ¿cómo ves tú la medida y en particular las perspectivas para el 2021? Bueno, la medida yo la veo muy mal. Yo esperaba que se diera un paso a la flexibilización de las medidas y lo que pasó fue lo contrario. Medidas draconianas que no tienen ningún sentido. Y ahí acaba Rafael de explicar el tema de las iglesias con los parques. Las iglesias venían congregándose con distanciamiento social y con libertad. Entonces ahora no, ahora se cierra. Entonces se cierra una iglesia, pero están los resorts abiertos. No hay coherencia, como tú bien dices, no hay coherencia en las medidas. Y entonces tampoco la gente ve coherencia en el mundo. O sea, no hay una política unificada en el mundo. Mira, el 31 de diciembre yo chequeé en Miami a ver los sitios que estaban en Miami. Miami estaba abierto, había restaurantes, fiestas, hasta la 1 de la madrugada. Entonces, el mundo ya está muy interconectado y está viendo que diferentes países tienen diferentes approach, diferentes medidas hacia la población. Entonces, aquí lo que nos estamos haciendo es yéndonos a la parte dura, a endurecer medidas. Y, señores, lo que está pasando y lo que se está viendo en las redes a cada rato es la gente cada vez más molesta. Mira ahí ese video que pasó. No, pero ayer. mira, José Alfredo, disculpa la interrupción, pero dos cosas. Primero, las iglesias lo que están es ahora permitiéndose la apertura ya oficial. No, las iglesias estaban abiertas, las iglesias estaban abiertas. Los domingos tenían sus sillones puestos, su asunto. O sea, las iglesias estaban congregándose sin la aglomeración que tenía. Pero Exacto. entonces, es el problema de los planes. O sea, los planes es sentarse un grupo de gente en una mesa y entonces decidir en un momento la vida de los demás. Y eso no funciona nunca, no ha funcionado nunca en ningún país. Señores, dejen la gente ya libre, la gente misma puede autorregularse, puede hacer sus ajustes. Siempre lo he dicho, la justificación para que un negocio esté abierto es válida para todo. ¿Cómo es posible que la verdad es que da trabajo, en eso, José Alfredo, que hay que darte un peso específico. Da trabajo discriminar entre una cosa y otra. Muchas veces es que no pueden, o sea, lo hacen en base a información incompleta, o sea, y no conocen, o sea, quien sabe más cómo puede enfrentar la pandemia frente a sus clientes y los consumidores en un negocio son ese pequeño equilibrio que se da de manera individual. Pero no, sin aquí embargo, estamos con los grandes planes, las grandes ideas. Sin embargo,
Sí, es la verdad, José Alfredo, pero sin embargo quiero dar la palabra a Héctor, porque Héctor ha sido más conservador y yo aquí tenemos posiciones conservadoras aquí en el gabinete, porque seriamente hay rebrote, hay contagio, hay más, digamos, hay un sistema sanitario más comprometido y el mismo presidente Abinader señalaba, oye, a nadie le gusta esto, a nosotros políticamente no nos gusta, no nos conviene, nos encantaría que no fuera así, pero hay una ¿Cómo tú lo sabes? responsabilidad. A los Y políticos les de gusta. hecho él eso lo ha señalado. Y hay un dilema, Héctor, hay un dilema ético en función de qué es más importante, vidas humanas o la economía de cualquier nación. Es un dilema muy, digamos, una línea de pizarro muy fina. ¿Cómo lo ves tú y qué recomendarías al gobierno? Mira, yo no lo veo como opciones mutuamente exclusivas, Lili. Eh, Fíjate, los Estados Unidos, Inglaterra y ahora mismo la República Dominicana han sido un desastre últimamente. Bueno, los Estados Unidos e Inglaterra han sido un desastre consistente en el manejo de la pandemia. Y la República Dominicana últimamente. Hoy un reconocido doctor tuiteó un buen artículo del Wall Street Journal que resume cuáles han sido los países exitosos en el control de la pandemia. Y mira, yo creo que el gobierno dominicano inicialmente respondió de manera efectiva a la pandemia, tanto desde el punto de vista de la cuarentena como desde el punto de vista económico. Es decir, ellos aplicaron las reglas a rajatabla. El gobierno anterior también lo hizo de manera tardía, respondiendo a los intereses del sector turístico. Okay. Ahora, evidentemente, tú no puedes mantener encerrado a un país indefinidamente. ¿Qué han hecho los países exitosos? Los países que han sido exitosos en el control de la pandemia hicieron cuarentena, pero comenzaron a flexibilizar junto a un programa de prueba, rastreo y cuarentena. Es decir, focalizaron sus acciones. Tú tomas el gobierno anterior y yo creo que su falla fue en no controlar las aglomeraciones, por ejemplo, en los mercados y en los barrios. Pero básicamente en los circuitos de clase media hubo un respeto a estas normas. El presidente, el nuevo gobierno, al entrar al poder, ha flexibilizado sin reunir esas condiciones previas, que es un sistema robusto de prueba, rastreo y cuarentena. Y evidentemente los resultados ya se están viendo. Tú puedes mantener la economía abierta, pero puedes mantener la economía abierta si la gente usa mascarilla, si guarda el distanciamiento social y si tú tienes mecanismos de rastrear a las personas que están infectados y aislarlo del resto de la población. Y eso no ha ocurrido en el país. Entonces, a mí me parece que el gobierno tiene que adoptar un proceso más riguroso de toma de decisiones. Tú ves las redes sociales y entonces gobierno cede. Fíjate las palabras que están usando. Un pasito para adelante y dos para atrás. Entonces, nosotros todos tenemos un interés en que el gobierno de Abinader sea un gobierno exitoso. El PLD duró casi 20 años en el poder y un partido que se perpetúa en el poder eventualmente lleva una dictadura. Entonces, yo creo que el presidente Abinader y el gobierno tienen una obligación de hacer un buen gobierno y deben tener un proceso más riguroso de tomar decisiones para que no que no haya se le retracción. cuestione su autoridad.
Que no haya un para adelante y para atrás, Exacto. Héctor. La verdad que se entiende. Porque, y de hecho, que es bueno rectificar. Y rectificar es de sabio y cualquiera mete la pata y si la saca a tiempo, la saca. Pero el punto está en la confianza, que yo creo que ese es el llamamiento de ustedes y yo también me sumo. La confianza de un pueblo que ya está desesperado, que ya está llegando a un borde de hartura. Entonces necesita medidas que le den paz, que hay le una den tranquilidad. fatiga. La fatiga. Pero también, Vamos, no, fíjate, Lili, si tú me permites un segundo, hay un dicho en Deuteronomio, que lo he dicho por este programa: escucha Israel. El presidente y el gobierno debe escuchar. Nosotros dijimos lo de fase por este programa y no, se empecinaron y lo suspendieron para ahora volver a restablecerlo. Entonces deben sopesar bien lo que van a hacer antes de tirarse al río. sí, sobre todo para gestionar esa confianza. Tenemos 4 minutos que nos restan. Yo quiero que, empezando por Rafael, seguimos con José Alfredo y cerramos contigo, Héctor. Quiero que nos den un recap, digamos, un resumen de cuáles serían esos puntos más importantes de cara al 2021 que ustedes digamos, llaman la atención a las autoridades y al gobierno. Rafael. Mira, yo pienso que todas las actividades tienen que ser tratadas de la misma manera. Que esa debe ser la política del gobierno. Si van a haber restricciones, que sean unas restricciones generales. Por ejemplo, los supermercados siempre han estado abiertos. Cuando se pone hasta las 12 del día el toque de queda, los supermercados se vuelven unos meetings de personas desde las 7 de la mañana. Los hoteles estaban abiertos el día 31, hicieron fiestas, hicieron todo tipo, mientras el resto de la población desde las 7 de la noche estaba en su casa. Hay actividades que se privilegian, la actividad del sector financiero, pero se castigan otro tipo de actividades como las deportivas. Y los bancos están llenos también, Rafael, porque cuando tú bancos limitas los horarios, la gente no le da tiempo. Claro, pero entonces tú tienes las canchas de baloncesto cerradas, tienes los clubes cerrados, entonces no hay una, digamos, una estructura bien definida y creo que el gobierno no debe responder a presiones de sectores, sean estos sectores religiosos, sectores empresariales o sectores sociales. El gobierno tiene que hacer una política general. Si va a ser un cierre, que sea un cierre general. Y si va a ser una apertura, que la apertura sea para todos los negocios, todas las actividades. Cero privilegio, dice el profesor. Muy bien, José Alfredo. Vamos contigo, tenemos 1 minuto y medio. Minuto y medio. Bueno, me preocupa la situación de la población que está hastiada y veo pues, probabilidades de una desobediencia civil, que se repitan aquí los casos del año 85, ¿verdad? Y eso sería un golpe de muerte para el PRM. O sea, aquí se repite la poblada del 85. Aquí hay razones para hacerlo todavía peores que las que existían en el 85. El 85 fue una unificación cambiaria que puso el dólar a lo que estaba en la calle. Y se eliminaron controles de precios de artículos que no aparecían y cuando aparecían, aparecían a los niveles que se eliminaron. Y la gente salió a la calle sin nadie preverlo. Así que mucho cuidado porque hay mucha actividad, mucha represión de la policía. Sí. El 85 también fue un año muy político, José Alfredo. Esperemos que eso no se repita seriamente porque no es muy halagüeño ese escenario. No muy halagüeño, pero esperemos que no. Prevenirlo. Hay que prevenirlo. Muchísimas gracias, Héctor, para cerrar tu ponderación. Mira, yo creo que las reglas se deben aplicar de la misma forma a todo el mundo. El gobierno ha estado, deben tomar sus decisiones en base a ciencia, no en base a los intereses económicos de sectores específicos. Por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos dice que salir al aire libre, el yoga en lugares abiertos y ese tipo de actividades es donde tú menos probabilidad tienes de contraer el COVID-19. Entonces, ¿cómo tú cierras eso? Lo mismo, entonces, en los hoteles donde hay aglomeraciones, tú tienes contaminación y la gente, tú tienes que tener un mensaje claro. Y el mensaje del gobierno debe ser: nosotros vamos a proceder en base a la ciencia y vamos a tratar a todos iguales, sin distinción de clase y sin distinción de sector. Manteniendo, evidentemente,
El distanciamiento. El distanciamiento. Manteniendo el distanciamiento. Quédese en su casa. La verdad que nada, hemos acabado este segmento con muchísimo entusiasmo porque ciertamente es muy interesante ver que los tres se ponen de acuerdo en lo mismo. Eso sí es bueno. Cuando los tres conomonstruos piensan igual, ya usted sabe que no hay duda. No hay nada que usted pueda dudar. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido, sabiendo usted y todos nosotros que la salud va primero. No se mueva.